Hola amigos de Enfoque, les damos la bienvenida a un programa más y la verdad es que hoy tenemos un programa muy especial. Hemos trabajado mucho en esto y queremos decirle que ahora le hemos dado un espacio a la mujer porque creemos que es importante. Por eso es que vamos a tratar un tema que se llama Mujeres versus Feminismo. Y para ello tenemos una invitada muy especial también, alguien que apreciamos, conocemos de ella que tiene amplio conocimiento en este tema y por eso es que ella está con nosotros. Antes de darle bienvenida a mis hermanos, quiero darle bienvenida a Osbelia Pérez Córdoba. Ella es licenciada en Sociología egresada de la UV con especialidad en género. Bienvenida, Osbelia, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Bienvenida, este es tu programa, cuando quieras venir. Cuando quieras. Ricardo, Israel, ¿cómo están? Bien, pues muy contentos de estar aquí nuevamente, la verdad, muy contentos de que Osbe nos haya acompañado y que estés aquí con nosotros, y esperamos que sea de bendición para todos y aprendamos mucho de este tema. Sí, yo creo que es lo que venimos a hacer, parte de esto. Es muy importante tu presencia con nosotros porque nos vas a enseñar muchísimas más cosas de las que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, bienvenida y pues adelante. Ya veníamos platicando, de hecho, en el camino, estuvimos platicando previamente antes del programa, y la verdad es que hay mucho que tratar. Sin embargo, ahora me gustaría que iniciáramos con quizás una introducción acerca del feminismo. ¿Qué es el feminismo? ¿Y de dónde surge el feminismo? Bueno, el feminismo, ¿qué significa feminismo? Es buscar la igualdad entre hombre y mujer. Esta corriente pareciera que es nueva, pero tiene sus orígenes en los años 1400, más o menos, con Christine de Pizan, que es la que escribe Ciudad de las Damas, como respuesta a la apología que hizo Agustín de Hipona como Ciudad de Dios, y el trabajo de Paulin de la Barrère, que es quien da por sentado por primera vez que la mente no tiene sexo. Seguido de esto viene Olympe de Gouges con en este momento se me olvidó su material, pero ellos tres conforman lo que vendría siendo la primera ola del feminismo. Okay. Esta primera ola descubre o da por supuesto que quiere eliminar la idea de que la mujer es inferior al hombre. Se da cuenta que toda la producción literaria, la producción académica, incluso los pensamientos sociales están inclinados hacia la maldad que la mujer tiene por naturaleza, siempre provocando al hombre. Después de ellos viene la segunda ola, que es la más conocida porque es la ola del sufragismo. Esta propuesta de feminismo nace como un descontento por parte de las mujeres a no tener acceso al voto. Se da bajo el contexto histórico de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Más que nada en la primera, las mujeres obtienen su voto en Inglaterra en 1917 y en 1920 en Estados Unidos. Lo logran. Ese es uno de los avances que podría tener la segunda ola, aunque hubieron muchas más producciones académicas en esta ola. Seguido tenemos la tercera ola, que es conocida como el feminismo radical. Aunque Simone de Beauvoir es parte de la segunda ola porque su producción está escrita en 1949, que se llama El Segundo Sexo, es pionera del feminismo radical porque ella es la que saca esta frase o inventa esta frase muy famosa que se dice que no se nace mujer, se llega a serlo. Entonces, ¿a qué te refieres cuando dices feminismo radical? Pues, como ya mencioné, el feminismo inicia primero con un cuestionamiento natural, después se posiciona en un cuestionamiento político, y el feminismo radical viene a ser el cuestionamiento del orden privado, ya que la mujer obtuvo derechos en el orden público como lo fue el voto. Las feministas de la tercera ola se dan cuenta que aunque la mujer tenía ya espacio ganado en el ámbito público, se dan cuenta que todavía no es libre, que incluso aunque pueda votar, su marido no la deja ir a votar. Entonces nace el feminismo radical con la idea de desestructurar la familia, el matrimonio y sobre todo la iglesia. Pero ellas olvidaron
que parte de que del feminismo de la segunda ola, o sea, las sufragistas lograran su victoria fue gracias al protestantismo que se asentó en Estados Unidos, porque por ellos pudo entonces la mujer tener acceso a la educación y a otros derechos. Okay. Entonces nace el feminismo, la tercera ola, volviendo a la tercera ola, que es la más radical y es la que contiene más producciones académicas, y una de las producciones más importantes del feminismo radical es la de Judith Butler, El género en disputa. Ella ya postula la idea de que lo biológico no tiene nada que ver con lo cultural, que tu biología puedes estar equivocado, y es la pionera de la teoría queer. Ok, entonces estamos viendo que el feminismo tiene 3 etapas hasta el momento, que es la primera ola, la segunda ola o la tercera ola. Sí. Cuando hablamos del feminismo y sobre todo esta tercera ola, que es la que estamos viviendo y a la que se le llama un feminismo radical, ¿cómo podemos ver la afectación directa ahora? Sobre todo a nosotros que somos creyentes, sobre todo a las mujeres que son creyentes, ¿no? Sí, yo personalmente llamaría esto una cuarta ola, aunque no tiene bien asentado quizá un marco teórico. O sea, las representantes de la cuarta ola incluso pueden llegar a ser contradictorias entre ellas mismas. Esta cuarta ola es la más peligrosa porque es la que desestructura todo. Judith Butler pone el asentamiento sobre que se puede desestructurar todo, porque parte de la idea de que todo se construye, o sea, del constructivismo. Entonces, si todo se puede deconstruir, si todo se puede desestructurar, el género también se puede desestructurar, y llegan a verdades peligrosas, ¿no? Caen en mucha posmodernidad, en mucho relativismo, y entonces carecemos de una verdad absoluta. Creo que ese es uno de los postulados más peligrosos que podemos llegar a tener, que nos pueden afectar a nosotras como mujeres, porque si no tenemos claro cuál es nuestro papel, nuestro rol, o qué debemos nosotros hacer ante el hecho de ser mujeres, ¿cómo podríamos entonces actuar en la sociedad? Entonces vemos que podríamos decir que hay una mala interpretación de lo que ha sucedido sociológicamente hablando. O sea, a través de la historia la mujer ha interpretado todos estos aspectos en la sociedad, y de tal manera que dice, vamos a atacar los puntos más esenciales, que son el matrimonio, digamos que la familia y las instituciones como la iglesia, ¿no? Sí, yo personalmente creo que todo esto nace desde una malinterpretación bíblica que algunas personas en algún momento, desconozco quiénes, le hicieron a la Biblia. O sea, malinterpretaron que Eva fue como la culpable de todo, y entonces desencadenaron una ola de pensamientos a llevar a la mujer a un nivel inferior. Entonces esto creo que sí tuvo mucho impacto. Esta mala interpretación llevó al feminismo a desestructurar un diseño que ya Dios tenía para nosotras, ¿no? Okay. Y que creo que eso es lo que ha dado mucho referente a la manera de mirar, sobre todo de feministas. Yo en mis redes sociales tengo pues algunas personas que conozco, algunas fueron alumnas mías, y ahora ya veo que ellas cada vez se están radicalizando más. Y alguna vez un joven puso un comentario en un post que yo hice, refiriendo mucho hacia eso, ¿no? Hacia la parte de los textos bíblicos que ellos sacan de su contexto, que es una de las razones por las cuales hacemos este programa, para mirar el texto dentro de su contexto, donde sacaba todas estas partes, ¿no? Y tú me mencionabas algo que a mí me llamó tanto la atención, que aún en la escuela hay una enseñanza respecto a las cartas paulinas, o sea, los escritos de Pablo como uno de los... Y es que si tú lo piensas de esta forma, tú pones un grupo de mujeres descontextualizadas de todo, y tú les lees que Pablo dice que la mujer calle en la iglesia y no permite a la mujer hablar, y que la mujer te salvará teniendo hijos. Evidentemente tú sacas esos 3 textos y tú dices, este tipo es el macho más macho que hay. Obviamente cuando tú entiendes que ese mismo autor escribió que ya no hay mujer, ni hombre, ni griego, sino que en dignidad somos iguales, que escribió las ordenanzas acerca de que el hombre debe amar a la mujer como su propio
como su propio cuerpo, cosa que era contracultural en su ese época, tiempo. y que eso de entrada dio pie a la conversión de muchísimas mujeres en Roma. ¿Por qué razón? Porque obviamente en el derecho romano las mujeres eran consideradas menos que nada. De hecho, por ahí estaba viendo hace unos días algo al respecto de cartas de hombres que viajaban y mandaban cartas a sus esposas y dicen: yo sé que estás embarazada y ya quiero verte, te extraño, por favor, si es mujer, deséchala, ¿sí? Obviamente las mujeres romanas, de hecho uno lo mira en el libro de los Hechos, y algo increíble es que mucho que tú ves son mujeres que se acercaban a la fe cristiana. ¿Por qué? Porque la fe cristiana le daba un lugar a la mujer, le ordenaba al hombre a cuidarla, a amarla, a protegerla, a darle un lugar que la sociedad romana no daba. De hecho, el derecho romano, aunque ha influenciado mucho al pensamiento actual sobre el derecho, era algo que a la mujer y a los niños los consideraba como menos que nada. Era lo mismo, es una mesa. No se castigaba en lo absoluto el adulterio por parte de un hombre. En la Biblia y en la iglesia, por supuesto que sí, al grado que nosotros leemos en Corintios capítulo 5, cuando Pablo dice: a ese perverso sáquelo de entre ustedes. Esto era lo que tenía en la cultura romana, era como: bueno, él puede hacer lo que él quiera, ¿no? O sea, no hay ningún problema con su conducta. Entonces, realmente falta un poco de profundidad cuando alguien te toma estos textos y te menciona esta parte. O sea, cómo es que en una cultura tan machista floreció tanto entre las mujeres una aceptación del cristianismo, y mucho era de esto, o sea, el lugar que se le daba a la mujer dentro de la cultura cristiana. Osvaldo, yo te quería hacer una pregunta respecto a todo esto, antes de pasar como a la parte como bíblica acerca de lo que Dios dice. Este pensamiento, obviamente, al ver esta historia que tú comentaste, las ideas tienen consecuencias. Claro. Y lo vemos aquí, es una idea que inició quizás muy inocente, y que verdaderamente nosotros los hombres hemos, en cierta forma en la antigüedad e incluso hoy, hemos desprestigiado de alguna forma a la mujer y desvalorizada. Eso es cierto. Estamos en un mundo caído, pero esta idea tuvo consecuencias. Yo te quería preguntar, bajo tu especialidad de sociología en este tema, ¿cuáles son los problemas que tú ves respecto a esta idea de la mujer diciendo: yo tengo la libertad de hacer lo que yo quiera, si yo quiero pensar cualquier cosa respecto de mí mismo, puedo deconstruirlo y formar lo que yo quiera, se trata de mí, se trata de mi autogratificación de lo que yo soy? O sea, ¿qué problema presentamos no solamente en un ámbito de iglesia, sino en el ámbito de la sociedad? ¿Qué podría acarrear este pensamiento que hoy vemos? Bueno, pues primeramente creo que al nosotras abrazar esta idea de feminismo, estamos dando paso a filosofías que van en contra de la voluntad de Dios. O sea, estamos dando paso al naturalismo, al relativismo, al constructivismo, que son ideas que desechan que hay una verdad absoluta y que la verdad no puede ser conocida, ¿no? Entonces eso impacta en tu vida al grado de que ya no puedas diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. Es lo que tú decidas. Sí, o sea, es lo que tú sientas. Hoy en día es lo que tú sientas. Obviamente eso se interviene en tus asuntos cotidianos. Por ejemplo, en el tema del aborto, ya se convierte en una disputa, ¿no? O sea, yo pienso esto, tú piensas lo otro, pero finalmente yo voy a hacer lo que yo quiera. Porque es mi cuerpo, ¿no? Es mi cuerpo y es mi decisión, ¿no? Y por ejemplo, eso es una. En cuestiones, la sociedad siento que está siendo impactada por este pensamiento que nosotras abrazamos, a nosotras desechar nuestro rol en la sociedad, a nosotras desechar la idea de que ser mujer, de que ser madre o incluso de que servir en tareas domésticas es como lo peor que podemos hacer. Cuidar de los hijos, por ejemplo. Entonces estamos creando ya una sociedad que se educa a través de la televisión, que se educa a través de las redes sociales, porque nosotras estamos allá afuera buscando nuestra propia realización personal, ¿no? Entonces creo que sí hay un impacto fatal en la sociedad. Yo también quisiera hacerte una pregunta, y esto es pregunta seria. Ahorita mismo lo estoy pensando,
Yo de repente a veces observo que hay un feminismo muy radical que ha llevado al grado de mirar al hombre como el enemigo, como el que ha hecho todo el daño. Y mi pregunta es esta, digo, tú que estuviste más cercano a todo esto, a este movimiento, mi pregunta es esta, y es pregunta seria, ¿de qué trabajan estas mujeres? O sea, ¿de dónde generan ingresos para pagar renta, para comer, porque yo no veo la manera de poder, así como nosotros nos podemos desvincular de las mujeres, tampoco veo la forma como se pueden desvincular ellos de los hombres. O sea, en algún momento tienen que pagar servicios, tienen que pagar teléfono, y están pagándole a un hombre. Entonces, de alguna forma, creo que todo esto se vuelven utopías al final del día, utopías que son inalcanzables, que realmente son eso, utopías. En ese sentido, yo les pregunto, o sea, ¿de qué viven? O sea, bueno, ¿cómo...? Finalmente, como toda ideología tiene sus contradicciones y tiene sus grietas, ¿no? El feminismo parece ser una postura política desestructurante, quizá liberadora, ¿no? Pero finalmente volvemos a caer en un sistema económico, porque ¿de qué vivimos? Bueno, pues muchas feministas que están en este movimiento, pues se dedican a hacer mermeladas, se dedican a hacer conservas, se dedican a hacer comidas veganas, por ejemplo, porque ya el feminismo es una onda que entra en muchos aspectos. Hay ecofeminismo, hay feminismo vegano, hay lesbofeminismo, ya hay muchos feminismos dentro de los feminismos que incluso pueden llegar a ser contradictorios y pueden llegar a haber separaciones muy importantes, ¿no? O sea, las lesbofeministas nunca van a compartir espacios con las transexuales, por ejemplo, porque ellas no consideran a las transexuales como unas mujeres validadas en su totalidad, porque no crecieron con esa construcción de ser mujeres desde nacimiento. Desean ser mujeres, pero ellas dicen, tú no eres mujer, porque no te criaron como mujer desde que naciste. O sea, quisiste ser mujer, pero no, tu construcción social nunca te la vas a poder quitar. Y de todas maneras, esos que son transgénero, transexuales, realmente quieren llegar a ser mujeres, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces, perdón que interrumpa eso. O sea, entonces realmente esta idea de una comunidad LGTB donde caben todos, que eso es lo que te venden los medios, o sea, que son de alguna forma una comunidad donde todos se apoyan, donde todos están de acuerdo, de alguna manera son un paradigma, o sea, tolerantes. ¿Por qué? Por lo que tú estás mencionando, realmente entonces no existe eso. No existe, y no existe porque, en primera, como todo movimiento busca sus intereses. Claro. Todo movimiento tiene intereses, ¿no? Y en segunda, porque por ejemplo, las lesbofeministas separatistas no van a convivir con hombres nunca, aunque estos sean homosexuales y estos sean transgresores del sistema heterosexual, nunca van a convergir con ellos porque son hombres y porque finalmente son parte del patriarcado, a lo que ellas quieren destruir. Y ellas, su tesis, ¿no? Es, si quieres ser feminista, vuélvete lesbiana, porque no puedes servir al patriarcado amando a un hombre, no debes servir. O sea, ¿cómo ser feminista? Tienes que desechar a los hombres de tu vida. Obviamente, esta tesis no tiene nada que ver con la tesis de la comunidad LGBTQ. De esa unidad. Oye, yo quería hacerte una pregunta. Mira, tenemos a 47 personas conectadas, escuchando todo esto, y pregunta Aide Contreras, bueno, lo comenta, nos preocupa mucho el papel que el gobierno está tomando en este tema, prácticamente un adoctrinamiento. Ahora la pregunta es, desde tu perspectiva como socióloga, ¿cómo ves esta influencia que ha impactado dentro del gobierno, que ahora no solamente es un grupo que está diciendo algo, que levantando su voz, sino que el gobierno está tomando partícipe de esto e incluso imponiendo ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo la educación con orientación de género y todas esas cuestiones? ¿Cómo ves esta situación del gobierno? Pues, desde mi postura como cristiana, a mí me parece pues demasiado triste y demasiado perturbador, porque actualmente
tú como padre cristiano vas a querer lo mejor para tu hijo siempre, ¿no? Entonces lo vas a mandar a la escuela, lo vas a mandar a la mejor escuela quizá, pero ya todo el sistema educativo está impregnado de la ideología de género. Obviamente eso tiene que ver con cuestiones económicas, políticas, intereses de que algunos países necesitan préstamos de otros países y que estos países les dicen, bueno, sí, pero sí, sí, exactamente, la agenda, sigue la agenda, sigue la agenda. Obviamente, países periféricos como nosotros, como México, tiene una dependencia a las potencias, ¿no? Y tiene que aceptar estas agendas, quiera o no, aunque la gente no sepa ni de qué va o que pueda. Lo más terrible es que esta idea viene disfrazada de inclusividad. La idea de inclusividad es es el lema de toda esta agenda, ¿no? Política, social. Pero la gente no se da cuenta que de esa agenda se desprenden demasiados cuestionamientos, o sea, como que un niño pueda decidir qué quiere ser y que tú debas aceptarlo. O que el gobierno diga... Todo esto es del movimiento feminista. O sea, sí. Todo surge. Yo tengo una pregunta aquí que es muy... Porque yo he visto varias mujeres que defienden una parte del feminismo y obviamente están en desacuerdo con este feminismo radical. De hecho, así se llama el programa, ¿no? Mujeres contra el feminismo. ¿Eso qué significa? Que no necesariamente el feminismo tiene que ver con las mujeres, porque el feminismo radical que vemos ahora no contempla a todas las mujeres. Es decir, a las mujeres que están en un hogar no las contempla. A las mujeres que sí quieren, están a favor de la vida, no las contemplan. A las mujeres que quieren estar bajo este sistema político, social y económico, no están en esa. Entonces, por eso es que decimos el título Mujeres contra el feminismo. ¿Por qué? Porque ser mujer no implica que seas feminista. Y tampoco ser feminista implica que estés a favor de todas las mujeres. Sí. Entonces, mi pregunta es, hay gente que piensa que hay una parte del feminismo que es buena. Pero en sí, cuando hablamos de feminismo, ¿eso implica que es algo malo? Pues si tú estudias la historia del feminismo, te dará, o sea, si tú estudias esto bajo una perspectiva bíblica o incluso bajo una perspectiva quizá de un razonamiento lógico, te podrás dar cuenta que se desvirtuó. Lo que inició como algo que buscaba justicia, ¿no? Las primeras feministas que se desarrollaron bajo el contexto de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, ellas se dieron cuenta que esos valores no estaban siendo aplicados para ellas, solo eran para los hombres. Lo que pudiera empezar como algo bueno va tendiendo hilos hacia la locura, porque ya al agregarle relatividad, al agregarle constructivismo, al agregarle, pues tú ya no puedes conocer realmente qué es ser mujer. En un mundo donde ser mujer puede ser desde la autopercepción, ya no ¿cómo hay bases podrías saberlo? Empezar, ¿no? Sí, de hecho veía, por ejemplo, algunas cosas en la noticia donde hay hombres o transexuales o transgéneros que participan en competencias deportivas, ¿no? O hombres que biológicamente son hombres pero se autoperciben mujeres, ingresan a penales de mujeres, sí, y el resultado es catastrófico. O personas que se autoperciben de 40 años, niños de 7 años, ¿no? O este tipo de cosas que estamos viendo donde hubo un momento donde había baños mixtos, ¿no? Donde tanto el hombre y la mujer pudieran entrar allí, ¿no? Y no habría ningún problema. Es ese el problema del feminismo que se ha ido digamos, construyendo a través de estas olas, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, ha habido todo un marco teórico, quizá justificable, pero se ha desvirtuado a través de entender que la mujer nunca va a estar satisfecha. Y esto es un asunto universal. Okay. El hombre nunca va a estar satisfecho con los logros que pueda llegar a tener. Entonces, gana algo, quiere más, quiere más, quiere más, quiere más, hasta llegar al punto que ya probablemente no sabe ni lo que pueda demandar, ¿no? En ese sentido, yo veo que se están tomando demandas loables, como el hecho de que la mujer pudiera tener
la oportunidad de votar, era algo loable, ¿no? No había nada de malo. A lo mejor para el contexto cultural no era tan aceptado, pero digamos que el feminismo utilizó demandas loables o demandas verdaderas, pero con un propósito en ello, o se salió de ese margen, lo que tú estás diciendo. Pues sí, yo más bien creo que en algún punto lo que empezó siendo como algo bueno terminó, como todo movimiento social, terminó desvirtuándose y terminó contradiciéndose a sí mismo y terminó generando un impacto al grado que hoy en día las mujeres pueden estar viviendo en feminismo práctico y no saber que son feministas. ¿Cómo pasa? Iglesia, ¿no? Sí, eso es lo más alarmante, ¿no? Hay muchas mujeres que dicen, no, o sea, yo sé que ser feminista no está bien, que abrazo al cristianismo, mientras mando a la escuela a mi hija y le digo que ella debe estudiar porque debe ser independiente y porque los estudios son lo más importante que le va a quedar en la vida, Sí, ¿no? para que no dependas de nadie, ¿no? Exactamente, por si te divorcias, ¿no? Porque uno nunca sabe qué pueda pasar en tu vida. Y que yo pienso que aquí lo importante es esto, o sea, realmente la Biblia desde un inicio le ha dado un lugar a la mujer. Desde un inicio ha habido un lugar, de hecho es impactante, y alguna vez yo también escuchaba eso, la mención es que ustedes creen que toda la culpa es de Eva, ¿sí? O sea, y yo le decía, si tú ves la historia, tú vas a ver que Dios, cuando esto ocurre, Dios al que se dirige es al hombre. Así es. Y al que va sobre él es al hombre, no va sobre la mujer de entrada. Segundo, la misma Biblia todo el tiempo está desde un inicio cuidando y protegiendo a la mujer, como de la misma forma protege al hombre. Y de hecho la Biblia, más que feminismo, de hecho esa es la importancia del uso de las palabras. En inglés siempre hablamos de feminidad, o sea, del diseño de la feminidad y de la masculinidad. No enseñamos machismo o feminismo, o sea, no enseñamos cómo ser un buen macho o cómo ser una buena feminista, sino en la masculinidad bajo el diseño de Dios y la feminidad bajo el diseño de Dios. Pienso yo que lo que ha ocurrido con todo esto evidentemente tiene que ver con esta lucha de poder, porque al final cuando vemos el feminismo realmente no es una lucha acerca de, y esto como tú dices lo vemos en la iglesia, y digo, yo sé que quiero entrar en un tema polémico y que esto va a generar quizás algunas personas que no estén viendo un asunto, pero parte de ese feminismo es lo que ha llevado a creer que existen puestos dentro de la iglesia en el liderazgo que la iglesia nunca ha dado, ¿sí? Parte de eso y claramente es el pastorado femenino, ¿sí? La Biblia no da un lugar a eso, no porque sea inferior, no porque da un lugar muy importante que sean maestras, dice la Biblia, etcétera, pero hay una parte del diseño que Dios creó. Y como tú dices, y hay muchas mujeres que por un lado están conscientes que el feminismo es malo, pero cuando tú tratas este tema, y esto me pasó hace tiempo, con una mujer cristiana, ¿sí? Que hablábamos acerca del pastorado femenino, y me dices que eso es machismo, y dije, más bien creo que lo que tú tienes es feminismo en la mente. ¿Sí? Porque tú lo que estás desechando es lo que la Biblia enseña, ¿sí? Y no es un asunto de inferioridad, no es un asunto de misoginia, es meramente un asunto de orden como existe en todas las cosas que se hacen. Al desechar esa enseñanza hay una problemática en la sociedad, porque ¿qué pasa ahora que la mujer tiene acceso a espacios que antes no tenía? Bueno, de entrada la mujer tiene la capacidad de ser madre por cuestión biológica. En muchas de ellas hay el deseo de ser madre. Entonces, ¿qué pasa al combinar feminismo y cristianismo? Se crea un problema incluso de salud. La mujer tiene que cubrir doble jornada. Tiene que trabajar porque es parte de su realización como persona, su valor lo encuentra en ello. Tiene que trabajar 8 horas en el trabajo, por no decir más horas, y tiene que venir a cumplir con el labor de madre, con el labor de esposa, con el labor de, no sé, asuntos domésticos. Entonces yo creo que al abrazar, no se puede definitivamente abrazar las dos ideologías, ¿no? O sea, o abrazas el cristianismo. Exacto. O abrazas el feminismo, porque va a haber un impacto dañino
O sea, Dios no nos deja su palabra por si nos gusta, o Dios es sabio, Dios sabe por qué él creó a la mujer y al hombre, y por qué Él designó tareas específicas para uno y por qué para otro. Entonces nosotras al transgredir eso, nos hacemos daño a nosotras mismas, porque no siempre podemos con cubrir los dos rubros, ¿no? Entonces creo que sí. Algo que tú decías, creo que es muy importante resaltarlo, el problema que nosotros estamos viviendo en la actualidad, en cualquier área, y estamos hablando del feminismo, es de que las criaturas han rechazado al creador, al diseñador, han rechazado el diseño de Dios que ha sido sabio, bueno, amoroso, que ha buscado nuestro bienestar, y que por lo tanto nos hemos buscado nosotros mismos toda clase de males, ¿no? Y lo vemos desde el momento de que empezamos a desnaturalizar a los bebés dentro del vientre y diciendo yo elijo si vive o no vive, porque esto es simplemente una bolsa de células, y eso es contrario a la Biblia, al bienestar del género humano. Entonces yo creo que lo que tú decías es muy importante, hemos rechazado simplemente al diseñador, y eso se ha vuelto una catástrofe. Y de hecho, conforme la Biblia, Dios simplemente en Romanos dice que los deja a sus razonamientos, a sus entenebrecidos corazones, y Dios diciendo, no quieres hacer mi voluntad, haz la tuya. Sí. Y al hacer nuestra voluntad, simplemente terminamos en condenación hoy, y experimentamos consecuencias por el pecado y por la eternidad. Yo creo que lo que decías es muy importante. Algo que me llama mucho la atención es que todos estos herramientas e instrumentos que se han intentado establecer a través del gobierno y a través de estos movimientos debieran de tener un reflejo inmediato en beneficio, y la realidad es que no lo estamos viendo. O sea, el aumento de la violencia cuando la mujer está aumentando, no está disminuyendo. Las condiciones en las que la mujer está buscando, al contrario, parece que están en aumento, pero no en comparación a lo que le sucede al hombre. De hecho, hay personas que dicen, no, pues es que las que son más violadas son las mujeres. No, no es cierto, son los hombres en los penales. ¿Sí? En los penales hay más violaciones por hombres que afuera las mujeres. Quienes son más asesinados no son las mujeres, es abismalmente la diferencia que hay de homicidios en el caso de hombres que de mujeres, ¿no? Y lo cual es importante decir que no significa que no importen, o sea, el hecho de que maten a 1000 hombres por una mujer no es que no importe esa mujer, claro, o sea, la importancia es exactamente la misma, pero Sí. lo importante de ver esto es cómo los medios han sobreexaltado esto, poniéndolo como algo que es más importante, que es al final del día, ellos hacen la crítica, lo mismo que critican lo terminan haciendo, de alguna manera minimizar. Ahora no importan los hombres, importamos nosotras. Sí. O sea, cuando realmente lo que tenemos que encontrar aquí es igual de grave que se asesine a un hombre, a una mujer o a un bebé en el vientre. así es. Y es lo que tú decías cuando estábamos comentando, en realidad es parte de la agenda, o sea, no les importa en realidad la mujer, sino les importa sus intereses, es un instrumento, es decir, si hay un caso de feminicidio, por así decirlo, que nos conviene a nuestro grupo, lo exaltamos, pero al momento de enterarnos de que la que lo mató a esa mujer fue una mujer, lo descartamos y no nos conviene y vamos con otro caso. Entonces vemos que es tan contradictorio que simplemente no es por fin de ayudar a la mujer en este feminicidio, en este caso del feminismo, sino simplemente por algo que desconocemos, que es una agenda oculta y por sus propios beneficios, ¿no? Vemos en la Biblia que esto es un problema que está desde el Génesis, ¿no? Eva fue la primera feminista. Exactamente, dice acerca de lo que iba a suceder después de la caída. Me gusta más la versión Nueva Traducción Viviente porque lo explica mejor. Dice ahí que habla que la mujer va a tener dolor agudo en su embarazo, con dolor dará a luz y deseará controlar a su marido, pero él gobernará sobre ellos. Es decir, creo que los roles se movieron. Ese versículo no estaba hablando de lo que Dios quería, ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es el previo, donde había relaciones perfectas entre Adán y Eva. Ambos se fusionaban para hacer este trabajo. Pero una vez viene la caída, dice, ella ya no va a querer someterse voluntariamente, sino que dice que ella querrá controlar ahora a su marido, ¿no? Y los casados podemos decir algo al respecto, pero dice que el hombre ya iba a someter. Ya le están marcando, ¿dónde está? La esposa es muy el hombre va a querer someter o gobernar sobre ella de la manera que Dios nunca le dijo. Por eso es que al final Pedro dice, hay que tratar a la mujer como vaso más frágil, ¿no? Pero a mí me gustaría ver cómo podemos encontrar esperanza en medio de esto.
O sea, para poder concluir, me gustaría saber cómo encontramos esperanza, porque el feminismo definitivamente no es la salida, no es el camino. Hemos encontrado, las mujeres han encontrado topes y en ese sentido me gustaría saber cómo es que tú, estando en esos tipos de movimientos, participando en ese tipo de agendas, terminas ahora en el cristianismo. ¿Tienes 3 años de convertida más o menos? Más o menos, con tropiezos y Con luchas, tropiezos. pero Por ejemplo, ¿qué es para ti hoy ser mujer? pues para mí ser mujer es precisamente entender que el rol que Dios me ha asignado, que no precisamente ser esposa, porque eso no lo sé yo a ciencia cierta, mi deseo está inclinado a lo que Dios declara sobre nosotras, ¿no? En su palabra, ser mujer, ser madre, servir, todo esto que implica el ser mujer, pero mi identidad está determinada en Cristo. Entonces, yo, por ejemplo, quisiera puntuar 3 cosas muy importantes para las mujeres que nos estén viendo y que se puedan encontrar quizá conflictuadas, que quizá no son cristianas, no conocen a Cristo, pero que defienden el feminismo. A mí me dio mucha luz entender 3 cosas. Una es la maldad es universal. Okay. Tanto las mujeres como los hombres somos pecadores, somos malos. La segunda es, conocí a Cristo, conocí un amor que me arrasó por completo. Y por último, si hablamos de contexto bíblico, si hablamos de las cartas paulinas, pues hay que entender desde dónde lo estaba planteando él, hay que estudiar todo el contexto. Y a mí, por ejemplo, me impactó mucho un sermón que escuché hace unos meses, cuando Pablo dice, ¿no? Mujeres, sujétense a sus maridos y todo eso, y entonces dice, hombres, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Yo nunca había prestado tanta importancia a ese versículo. Siempre pesa mucho el sométanse, Sí, ¿no? así es, doloroso, ¿no? Cuando yo me di cuenta de que incluso lo que Dios le estaba pidiendo al hombre era dar su vida por la mujer, y a nosotros nos estaba diciendo nada más sujétense, fue como wow. O sea, no estoy diciendo que al hombre se le pida más o qué sé yo, ni quiero entrar en polémica, pero sí creo que nosotras deberíamos estudiar más a fondo la palabra para entender y para poder defenderla ante esos cuestionamientos, ¿no? Que puedan venir de cualquier persona, no, pues la Biblia es misógina. Excelente. Por último, pues yo, en mi experiencia, cuando vine a Cristo era feminista. Y mi experiencia práctica fue la siguiente. Yo estaba imposibilitada de manejar mi brazo, no podía cargar nada. Yo me puse en contacto con muchas amigas feministas, les dije, oigan, estoy accidentada, necesito, voy a ir a terapias, qué sé yo. No hubo respuesta de ninguna amiga feminista, de ninguna. Incluso nunca volví a saber de ellas después de eso. Y entonces comencé a ver que a mi alrededor tenía amigos varones que me decían, oye, yo paso por ti, oye, yo te llevo la mochila, oye, ¿quieres que te acompañe a tu terapia? Yo estoy por ti a las 6 de la mañana, si tú quieres yo te acompaño, o en el camión, oiga, no la vayan a lastimar. Entonces, para mí fue práctico. No podemos estar en contra de los hombres, o sea, no podemos hacer esto, y en mi vida impactó mucho el darme cuenta que el feminismo era contradictorio. Mientras marchaban por ni una menos, que ya está muerta, no podían ayudarme a mí que estoy viva. Para mí fue así como, entonces no entiendo la congruencia de este movimiento. Para concluir, Israel, Ricardo, simplemente puede encontrar luz en medio de esta situación, cómo la iglesia debe de tomar este asunto del feminismo, no solamente el que está afuera, sino el que se está colando a la iglesia. ¿Cuál sería la luz en este aspecto? Yo, por ejemplo, como pastor, yo mi postulado franco sería hacer un llamado principalmente a pastores, o desde mi posición como pastor, a realmente estar comprometidos con el principio de solo escritura. Solo lo que la Biblia dice, solo lo que la Biblia emana. Vivimos bajo una presión
como nunca la habíamos visto, presión de todas partes. Y si los pastores no nos ceñimos al principio de solo escritura, si Dios lo dice es verdad, y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, y si nosotros no tenemos un compromiso total con lo que la palabra enseña, vamos a ser, como dice el libro de Efesios, llevados por todo viento de doctrina y por estratagemas de hombres, por estrategias de hombres, ¿sí? Si nosotros, y también como creyentes, o sea, es bueno escuchar, aprender, pero si nosotros no estamos comprometidos a decir, si Dios lo dijo es verdad, y hacerlo, vamos a ser llevados por mil y un cosas terribles. Entonces, yo sería meramente ese llamado. Pablo, al final de su ministerio, cuando se despide de la iglesia en Éfeso, él advierte, él dice, después de mi partida vendrán, y aunque se refiere a falsos maestros, esto es parte de esos falsos maestros. Aunque no están involucrados dentro de la iglesia, se han permeado dentro de la iglesia, y han permeado todo esto, y han enseñado, y han vuelto a lo que es el grito de la serpiente, con que así ha dicho Dios. Pues no, puede ser diferente, y tenemos que ser muy atentos para cuidar esta parte. Timoteo dice que vendrán tiempos donde el hombre tendrá comezón de oír, ¿no? Sí. Y se acumularán para sí maestros, no solamente la Biblia, maestros que hablen conforme a sus propias concupiscencias, y dice que se apartarán de la verdad y se volverán a mitos, a leyendas, ¿no? Y eso lo podemos ver en cuestiones prácticas como los grupos, un grupo que se llama Católicas por el Derecho a Decidir. Son mujeres religiosas católicas que llevan a otras mujeres a abortar. Creo que hay... Es un impacto ahí con su cosmovisión. ¿Sí? Israel, para Yo quisiera concluir cerrar con dos cosas. Una, primeramente, para el creyente. La Biblia dice en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta, y la Biblia nos llama a todo creyente a que no nos conformemos con las ideologías. Las ideologías pasan, las modas pasan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Y es buena. Abracemos el diseño de Dios. Mujeres, esposos, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Esposa, sométete a tu esposo como Cristo se sometió al Padre. como la iglesia, Como Cristo se sometió al Padre, como la iglesia ahora se somete a Cristo. Entonces, ese es el diseño de Dios, y conforme a este texto, es una buena voluntad de Dios. Y lo segundo, para aquellas personas que están sin Dios, sin Cristo, y Ricardo menciona la frase de sola escritura, yo mencioné la parte de solo Cristo. Solamente Cristo puede remediar la condición caída de nuestros corazones. En Cristo hay esperanza, salvación, no solamente de esta vida, sino una vida venidera, donde disfrutaremos del mundo de amor de Dios, verdadero amor de Dios. Y yo simplemente, antes de terminar, creo que para las mujeres que nos estén viendo hoy, o antes del día lunes, el día lunes va a haber una manifestación nacional de un paro, donde hay una causa común y una causa que cualquier hombre o mujer estamos de acuerdo. No queremos que haya más violencia en general, no, contra la mujer, contra el hombre, contra los niños. Sin embargo, yo sé que es muy tentador para muchas mujeres. Yo he escuchado mujeres cristianas que dicen, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto, pero pues te regalaron el día, es un día de asueto, pues yo me voy a mi casa y voy a aprovechar para hacer tales cosas. Creo que es una oportunidad de oro para poder ser luz y decir, yo me presento en mi trabajo, y eso de entrada va a ser algo que a los hombres que estén ahí, ¿tú qué haces aquí? Y abrirá conversaciones, será la oportunidad de poder hablar, porque será un día relajado en muchos trabajos, porque obviamente parte de la fuerza laboral no va a estar. Va a abrir conversaciones. Los que son maestras, por favor, si eres creyente, ve a dar clase. Tienes una oportunidad de hacer un contrapeso, de mostrar, yo no estoy de acuerdo por esto y por esto. ¿Sí? Entonces creo que es una oportunidad, es muy tentador que te regalen el día, sí, ¿no? Pero vendrán otras oportunidades para eso. Pero creo que ahora las mujeres creyentes tienen una oportunidad de oro para hacer luz. Y sobre todo las solteras. O sea, mi recomendación, o sea, en la Biblia hay muchos parámetros para las mujeres casadas, ¿no? Pero también lo hay para las solteras. Y si yo les diría, ¿no? El feminismo no es la solución a nuestros problemas. Nuestra única solución es Cristo. O sea, a toda problemática que podamos estar viviendo, siempre va a ser Cristo.
Entonces el feminismo no es la solución a la violencia, no es la solución ante las necesidades que las mujeres buscan, es el diseño divino, es Cristo como su Salvador, y en ese sentido queremos darles gracias por habernos acompañado en este programa especial. Si tienes algún comentario, quieres decirnos algo respecto a lo que hemos estado hablando, ponlo allí, escríbenos o mándanos un inbox. En ese sentido queremos a darle muchas gracias a Osbe, gracias por estar con nosotros, es un gusto poderte contar con tu conocimiento y con esta trayectoria. Que no sea la última. Que no sea la última seguramente. Ricardo, Isra, de verdad muchas gracias por sus conocimientos también, y a ustedes amigos nos estaremos viendo en una próxima sesión de su programa Enfoque B.